Dios te bendiga. Bienvenido, esto es Pan de Vida, un espacio de aprendizaje y reflexión en la palabra de Dios. A continuación, el mensaje de vida en labios del pastor Víctor Bonilla. Que Dios te bendiga, amigo y hermano. Gracias por conectarte una vez más a este tu programa Pan de Vida. Te damos la bienvenida a esta transmisión y te motivamos a que nos sigas en nuestra página de Facebook. Puedes buscarnos como Pan de Vida y no te olvides también que puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube. Búscanos como Pan de Vida, Pastor Víctor Bonilla. En esta oportunidad quiero tocar un tema que puede ser de mucho interés para cada uno de nosotros. Y es cómo entender los propósitos de Dios. Cómo entender los propósitos de Dios. Yo sé que para toda una persona esto se vuelve realmente un reto muy grande. El poder entender cuál es el propósito de Dios en nuestras vidas. Poder entender qué es lo que Dios quiere en nuestra crisis, en nuestro problema, en nuestra adversidad. ¿Qué es lo que Dios quiere? Nosotros sabemos y conocemos que Dios tiene un propósito y que siempre las cosas pasan con un propósito. Siempre pasan por algo, para bien o para mal, siempre pasan por algo. De hecho, el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 2, me dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Sabemos nosotros que la voluntad de Dios es agradable, es perfecta. Sabemos que es buena, porque lo dice su palabra, porque el resto de la Biblia nos habla del amor de Dios hacia nosotros y que el deseo de Dios también es bendecirnos. Pero realmente, querido amigo, podemos comprender nosotros qué es lo que Dios quiere de nosotros en medio de la adversidad que estamos pasando. Ese es el verdadero reto. ¿Por qué se vuelve un verdadero reto? Bueno, porque fíjate que para poder encontrar paz en medio de la tormenta, yo necesito comprender y entender primero que Dios quiere algo de mí, que Dios está buscando algo de mí. Si ese problema ha llegado a mi vida, si ese problema ha llegado a mi familia, es porque Dios quiere algo de mí. Pero ¿qué es lo que Dios quiere de mí? Ese es el reto a alcanzar. ¿Qué es lo que Dios está buscando de mí en medio de esta adversidad? Yo sé que Dios quiere bendecirme, amén, ¿verdad? Él me quiere bendecir, pero para que yo llegue a esa bendición, ¿qué quiere Él de mí? Eso es lo que necesitamos descubrir. No somos las únicas personas que estamos pasando por adversidades o por dificultades. Hay un montón de personas que lo están pasando también, pero ¿qué es lo que Dios quiere de mí? El problema es algo personal. Tú tienes que descubrir qué quiere Dios de ti en medio de esa adversidad. Ten por seguro que lo que quiere es bendecirte, pero Él no te va a bendecir como tú te estás imaginando, porque lo que vamos a descubrir es cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que Dios quiere darme a mí, qué es lo que Él quiere, con lo que Él me quiere bendecir. Eso es lo que vamos a descubrir. Muchas veces nosotros compramos zapatos o nos regalan zapatos, y cuando nosotros usamos esos zapatos a veces nos quedan pequeños. Y como una vez me pasó eso, que había un par de zapatos que a mí me gustaban tanto que los compré, pero no habían de mi número. Entonces, pero como yo los quería comprar, pues los compré, ¿verdad? Pero esos zapatos me quedaban muy apretados. Entonces me los puse 2 o 3 veces y ya no me los pude poner porque me apretaban demasiado. Hay zapatos que te aprietan, incluso que te llegan a sangrar, que te causan mucho dolor. Y tú tienes que tomar la decisión si los sigues usando o no. Muchas veces, querido amigo, querido hermano, tenemos que hacer a un lado lo que nosotros queremos para buscar lo que nosotros merecemos. Que no se te olvide eso. Muchas veces tenemos que hacer a un lado lo que nosotros queremos para poder alcanzar lo que nosotros merecemos. Así pasa con la voluntad de Dios. Dios quiere bendecirte, pero quizás lo que Dios te quiere dar no es lo que tú quieres, no es lo que tú deseas. Haz a un lado tus deseos, haz a un lado lo que tú anhelas, lo que tú quieres, y deja que Dios te bendiga de la manera que Él te quiere bendecir. Probablemente tú le estás pidiendo algo a Dios y Dios te va a decir que no.
pero aún los no de Dios son una bendición para nuestras vidas, aunque nosotros no lo entendamos. Pero si Él me ha dicho que no en algo, es porque Él tiene algo mejor que darme. Pero tenemos que entender cuál es la voluntad de Dios. Ok, entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Cómo alcanzo a entender ese propósito de Dios? Bueno, nosotros tenemos en la Biblia muchos ejemplos de personas que buscaron comprender los propósitos de Dios. Por ejemplo, Elías, Eliseo, que cuando se enfrentaron a una adversidad grande, ellos hicieron una cosa, y es orar a Dios. Incluso Jesús, cuando estuvo en Getsemaní, en medio de esa adversidad tan grande, de esa decisión que tenía que tomar si morir o no morir por toda la humanidad, y le preguntó a Dios si era posible de que pasara de él esta copa. Él entendió cuál era el no de Dios, entendió cuál fue la respuesta de Dios. Entonces, ¿cuál es la forma para poder entender los propósitos de Dios? Orando, teniendo esa relación con Dios. Solamente cuando tú oras y le pides a Dios y hablas con Dios, porque no solamente es de pedir, sino de hablar con Dios, es que vas a poder entender poco a poco cuáles son los propósitos de Dios en tu vida. Muchas veces Él nos va a decir que no, pero entiende también que los no de Dios son una bendición. Los no de Dios también son una bendición porque nos forman carácter, porque nos ayudan a comprender cuál es la voluntad de Dios. Quizás nosotros íbamos por este camino y le estábamos pidiendo a Dios que nos abriera brecha, que nos abriera camino por esta senda, y Dios nos dijo que no. Entonces no era la senda en la que tú tenías que ir. Dios quiere que tú tomes otra senda, y en esa otra senda Él te va a abrir puertas y te va a bendecir. Quizás tú estabas pensando en abrir un negocio y estabas necesitando en estos tiempos abrir un negocio, y vienes tú y le pides a Dios y le clamas a Dios, pero viene Dios y te dice no te salieron las cosas, no te dieron el préstamo, tu familiar no te ayudó, etcétera, etcétera. No pudiste abrir el negocio. Entonces vienes tú y te molestas y dices: Señor, pero tú sabes que yo necesitaba este negocio. Sí, Dios sabe que tú necesitas salir adelante. Dios sabe que necesitas una provisión, pero tú en tu mente piensas que es este negocio el que tú necesitas. Pero Dios, en su inmensa sabiduría, Él sabe que en ese negocio tú vas a fracasar, y por eso Dios no te va a dar ese negocio. Él te va a abrir otra puerta donde tú vas a ser bendecido, prosperado, donde tú vas a florecer. Y mientras Dios te abre esa puerta, a ti no te va a hacer falta nada, porque Dios se encargará de suplir cada una de nuestras necesidades. Entonces, como puedes ver, aunque en un camino a mí se me cierren puertas, eso no significa que Dios se olvidó de ti. Eso no significa que Dios no está contigo. Él está contigo y te lo está demostrando. Él te está diciendo que por ese camino no es el correcto. Él te va a mostrar otro camino por el cual Él quiere que tú andes, y donde Dios te va a bendecir, te va a prosperar y te va a hacer florecer. Pero tienes que aprender a superar este no que estás viviendo en este momento para poder disfrutar del sí que Dios tiene para ti el día de mañana. No te preocupes si te frustras. No te preocupes si no logras entender cuál es el propósito de Dios hoy. Habla con Dios. Habla con Dios. Y yo te aseguro que la revelación de Dios llegará a tu vida y comprenderás cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta para que nosotros andemos. Solamente así podemos alcanzar la paz en medio de la tormenta. No es con la provisión que tú estás pidiendo o necesitando, es conociendo la voluntad de Dios en nuestras vidas. Quizás tú estás orando por un familiar muy querido. No sé si Dios lo va a sanar, pero si lo sana, le damos la gloria a Dios. Y si no lo sana, le damos la gloria y honra a Dios también, porque nos permitió tenerlo todo este tiempo y porque Él va a pasar a un lugar mucho mejor, que es su presencia. Pero mientras eso pase, que Dios nos llene de su paz, nos llene de su gozo, nos llene de su alegría, porque un corazón triste no puede alabar a Dios. Un corazón enojado no puede alabar a Dios. Así que animémonos, gocémonos, porque la voluntad de Dios es agradable, buena y perfecta para nuestras vidas. Vamos a orar. Bendito Dios, en esta hora queremos darte las gracias, porque tú eres un Dios bueno, porque me muestras, Señor, cuál es tu voluntad, porque me muestras y me enseñas, Señor, que tu voluntad es buena, es perfecta y es agradable. Porque me enseñas cómo podemos comprender y entender
tus propósitos en nuestras vidas. Perdónanos si nos hemos frustrado, si nos hemos enojado, si nos hemos resentido contigo cuando nosotros hemos recibido un no de parte tuya. Mas ahora, Señor, comprendemos que si tú nos dijiste que no en este camino, es porque tú nos estabas preparando para el sí el día de mañana. Bendice nuestras vidas, Señor. Bendice a las personas que están pasando por situaciones de salud muy difíciles. Pedimos, Señor, por el pastor Bruno, que seas tú, Señor, sacándolo de ese estado de coma. Sabemos, Señor, que tú tienes el control de todo. Es un siervo tuyo, es un hijo tuyo, Señor, por el cual clamamos, por el cual oramos y por el cual, Señor, esperamos que tú lo puedas levantar de esa cama. Si no es así, pedimos que le des la fortaleza, la paz a los familiares, que seas tú, Señor, ayudándoles a aceptar tu voluntad, sabiendo y entendiendo que un día lo volverán a ver. Bendice también a nuestra hermana Ceci, Señor. Pedimos que seas tú levantándola de esa cama, de esa silla, que vuelvas y que seas tú, Señor, haciéndola caminar nuevamente. Para ti no hay nada imposible, Señor. Creemos que tú lo puedes hacer por esa hermana Ana, por esa sanidad en su garganta, Señor. Que seas tú obrando en su vida, Señor, y mostrándole tu amor y tu misericordia. Pedimos por nuestro hermano Efraín, Señor, que seas tú sanándolo, bendito Dios. Que seas tú mostrándole tu poder, pero sobre todo mostrándole tu voluntad y tu misericordia a él y a su familia. Por su hermano Jim, Señor, por esa salud mental que él necesita, que tu Espíritu Santo haga la obra en él, Señor, en su alma, en su mente, en su cuerpo. Rogamos también, Señor, por su hermano Eduardo, que seas tú abriéndole puertas, Señor, bendiciendo su vida en sus proyectos. Pedimos también, Señor, por su hermano Alberto, por esa provisión de empleo con el gobierno. Por su hermana María, Señor, que seas tú abriéndole puertas y ayudándole a poder conseguir un mejor trabajo estable, con buenas prestaciones. Gracias te damos, Señor, porque hasta aquí tú has sido fiel. Bendícenos. Tenga bien, Señor, glorificarte en nuestras vidas. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén y amén. Querido amigo y hermano, si tú no has recibido a Cristo como tu Salvador personal, queremos invitarte para que hagas la oración que aparecerá en pantalla. Recuerda que el mejor milagro que tú y yo podemos recibir en esta vida es alcanzar la salvación y la vida eterna. Que Dios me los bendiga a todos. Espero verles muy pronto. El mensaje ha terminado. Ahora te motivamos a que le des un cambio a tu vida. Recibe a Jesús como tu único Salvador personal. Ora conmigo de la siguiente manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Yo creo que tú eres Dios, que moriste en una cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén.